Yo conocía de Dios, pero estaba lejos de Él. Tomé caminos equivocados, me acostumbré a vivir sin fe, sin paz, sin dirección. Pensé que ya era demasiado tarde para volver, pero cuando yo estaba perdido, Cristo volvió por mí. Fui buscando respuestas por caminos que no eran, persiguiendo falsas promesas que al final desaparecieron. Cada error me iba alejando de lo que un día aprendí, pero aun cuando yo me escondía, Dios seguía detrás de mí. Se fue de aquí. Hoy camino diferente, con esperanza y con fe, porque el Dios que me encontró me enseñó a volver a creer. Ya no vivo encadenado al pasado que dejé, porque Cristo con su gracia hizo nuevo todo en mí. ¡Firme! ¡Hey! Si hoy te sientes lejos de Dios, si piensas que ya es muy tarde para regresar, escucha esto. Cristo sigue buscando a los que creen que ya no tienen esperanza. Volvió por mí, volvió por mí, cuando estaba tan perdido, Cristo vino por mí. Caí, pero me levantó, lloré y me sanó. Perdido estaba, pero Cristo volvió por mí, volvió por mí. Yo fui de los que se alejaron, de los que dejaron de creer, de los que pensaron que Dios ya no los quería cerca. Pasaron años, errores, caídas. Y aún así, cuando decidí volver,
Cristo estaba ahí, esperándome, con los brazos abiertos. Perdido en mis pasos, sin saber dónde acabar, cargando peso en el alma que no podía soltar. Me alejé de todo aquello que una vez me dio valor y terminé caminando muy lejos del Señor. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se apagó, en medio de mi tristeza, su voz me alcanzó. Me esperó, con los su amor no se rindió. Hoy camino diferente porque aprendí a confiar en el Dios que nunca deja de amar y perdonar. Ya no vivo en la tormenta que antes me hizo caer, porque Cristo tomó mi mano y me enseñó a renacer. ¡Firme! ¡Ey! Tal vez llevas mucho tiempo lejos. Tal vez crees que Dios ya se olvidó de ti. Pero escucha esto: la puerta sigue abierta y Cristo sigue esperando. Me esperó, su amor no se rindió. Cristo vive. Me esperó, su amor no se rindió. Hace tiempo pensé que mi historia había terminado. Demasiados errores, demasiadas caídas,
perdí amistades, perdí sueños. Y por un momento pensé que también había perdido a Dios. Pero donde yo pensé que era el final, Cristo apenas estaba comenzando. Andaba sin rumbo en la vida, tratando de sobrevivir, buscando llenar el vacío que llevaba dentro de mí. Probé caminos equivocados que me dejaron peor, porque lejos de su presencia todo perdió su color. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando la noche llegó, en medio de mis cenizas, Cristo me levantó. Donde pensé que era el final, Cristo comenzó. Cuando ya no tenía fuerza, su mano me sostuvo. Donde pensé que era el final, todo cambió, porque en medio de mi ruina Dios me reconstruyó. Hoy camino con esperanza, aunque existan pruebas también, porque el Dios que me rescató me enseñó a volver a creer. Ahora vivo agradecido por todo lo que aprendí, porque cada una de mis caídas me acercó más hacia Él. ¡Firme! ¡Ey! Si hoy sientes que tu historia terminó, si piensas que ya no hay salida, escucha esto. Dios es experto en levantar lo que todos daban por perdido. Donde pensé que era el final, Cristo comenzó. Cuando ya no tenía fuerza, su mano me sostuvo, pero me levantó y me sanó. Perdido estaba, pero me encontró otra vez. Donde pensé que era el final, Todo cambió. donde pensé que era el final, Todo cambió. Cristo vive. Todo cambió. Todo cambió. Cristo comenzó. Muchos conocen mis errores, pocos conocen mis noches de dolor. Hubo un tiempo donde estaba perdido, sin rumbo, sin paz, sin esperanza. Pero cuando todos pensaban que ya no iba a cambiar, Cristo escribió una nueva historia para mí.
cadenas que nadie podía mirar, sonriendo frente a la gente, pero roto en realidad. Me cansé de caer tan fuerte sin poderme levantar, hasta que escuché una voz que me volvió a llamar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando perdí el control, en medio de mi tormenta, Cristo me encontró. Me dio una nueva historia, nueva historia. Donde había solo ruinas, Cristo construyó. me dio una nueva historia, y lo que estaba perdido, su amor restauró. Hoy camino con confianza, aunque venga la presión, porque el Dios que cambió mi vida me dio una nueva visión. Ya no vivo como antes, todo comenzó a cambiar, porque Cristo con su gracia me enseñó a caminar firme. Hey. Tal vez estás cansado de empezar otra vez. Tal vez piensas que ya no puedes cambiar. Pero escucha esto: Dios todavía transforma vidas, y tu historia aún no termina. Me dio una nueva historia, nueva historia, donde había solo ruinas. Cristo construyó. Caí, pero me levanto, lloré y me sanó. Perdido estaba, pero me encontró. Otra vez, nueva historia, nueva historia, nueva historia. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Amén. Nueva historia. Nueva historia. Nueva historia. Cristo vive. Cristo vive. Amén. Mi depresión no sigue vacía, podría cambiar mi vida. No la silla de mi padre, después de que se fue de este mundo, la veía todos los días, y cada vez que la veía sentía más dolor, más enojo, más preguntas. En medio de las lágrimas, Dios empezó a sanar mi corazón. Me dio paz, me dio paz, cuando el dolor me vencía. Cristo me dio paz. Me dio paz, me dio paz, y donde había heridas,
Cristo puso paz. No borró todos mis recuerdos, ni lo que un día perdí, pero cambió la tristeza que vivía dentro de mí. Hoy recuerdo con cariño, sin el peso del ayer, porque Cristo fue sanando todo mi interior también. ¡Firme! Tal vez tú también has perdido algo, tal vez alguien que amabas, tal vez llevas años cargando ese dolor. Escúchame, Dios no siempre cambia la historia, pero sí puede sanar el corazón. Me dio paz, me dio paz, cuando el dolor me vencía. Cristo me dio paz. Lloré y me sanó, caí y me levantó, sin fuerzas estaba y me sostuvo. Todos juntos. Me dio paz, me dio paz, me dio paz, me dio paz. Cristo vive, Cristo vive, Cristo reina, Cristo reina. Me dio paz, me dio paz, cuando el dolor me vencía. Cristo me dio paz. Yo sí me rendí muchas veces. Me rendí de mis sueños, me rendí de mí mismo. Pensé que ya no podía cambiar, que ya había fallado demasiado. Pero mientras yo me alejaba, mientras yo caía, mientras yo huía, Cristo nunca se rindió de mí. Vivía cargando culpas que no podía borrar, tratando de seguir adelante sin saber cómo sanar. Las noches se hicieron largas y la paz se me perdió, porque lejos de su camino todo dentro se apagó. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo terminó, en medio de mi silencio, su misericordia habló. Nunca se rindió de mí, ¡hey! Nunca se rindió. Cuando estaba derrotado, Cristo permaneció. Nunca se rindió de mí, nunca se rindió. Y cuando yo me alejaba, su amor me siguió. Hoy camino diferente, con esperanza y valor, porque el Dios que me encontró transformó mi corazón. Ya no vivo encadenado a la vida que dejé, porque Cristo me dio fuerzas para volver
estás cansado de luchar. Tal vez sientes que ya fallaste demasiado. Pero escucha esto. Dios no abandona lo que ama. Y todavía tiene un plan para ti. Nunca se rindió de mí. Nunca se rindió. Cuando estaba derrotado, Cristo permaneció. Caí, Pero me levantó lloré, y me sanó. perdido estaba, Pero me encontró. otra vez. Nunca se rindió de mí. No se rindió. Nunca se rindió de mí. No se rindió. Su amor No se rindió. no se rindió. Cristo vive. No se rindió. No se rindió. Cristo no se rindió. Cristo no se rindió. Hubo un tiempo cuando nadie esperaba nada de mí, ni siquiera yo. Había cometido demasiados errores, había caído demasiadas veces. La gente veía mis fracasos, pero Dios veía algo más. Y cuando nadie creía en mí, Cristo sí creyó. Andaba perdido en mis pasos, sin saber dónde llegar, tratando de esconder heridas que no podía sanar. Escuché muchas palabras que me hicieron dudar, pero una voz dentro del alma me invitó a regresar. Y cuando ya no pude más, cuando pensé abandonar, en medio de mis derrotas, Cristo me vino a buscar. Creyó en mí, creyó en mí, cuando nadie lo hacía, Cristo creyó en mí. Creyó en mí, creyó en mí, y me dio una nueva vida cuando yo la perdí. Hoy camino diferente porque todo cambió desde el día que entregué mi cansancio al Señor. Ahora vivo con propósito, ya no vivo por vivir, porque Cristo me enseñó quién realmente puedo ser. Firme.
vez otros te dieron la espalda, tal vez ya no creen en ti. Pero escucha esto: Dios no mira tu pasado, Dios mira lo que puede hacer contigo. Creyó en mí, creyó en mí, cuando nadie lo hacía. Cristo creyó en mí. Caí, pero me levantó. Lloré y me sanó. Perdido estaba, pero me encontró. Otra vez. Creyó en mí, creyó en mí, creyó en mí, creyó en mí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Amén. Creyó en mí, creyó en mí. Cristo, Cristo creyó en mí. Hubo momentos donde sentí que todo se estaba cayendo. Mi familia, mis sueños, mi fe. Pensé que estaba solo. Pensé que nadie entendía mi dolor. Pero mirando hacia atrás, ahora puedo ver algo en cada caída. Había una mano sosteniéndome, la mano de Cristo. Anduve perdido en el mundo sin saber cómo escapar, buscando paz en lugares que no la podían dar. Mientras más me alejaba, más vacío me sentía, porque el alma sin Cristo se me iba cada día. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo oscureció, en medio de mi tormenta, su presencia apareció. La mano que no me soltó, no me soltó. Cuando estaba entre las sombras, Cristo me sostuvo. La mano que no me soltó, no me soltó. Y cuando estaba cayendo, su amor me levantó. Hoy camino con más fuerza porque sé quién va adelante. El Dios que cambió mi historia permanece a cada instante. Ya no vivo con temor ni cargando mi pasado, porque Cristo me enseñó que fui perdonado. ¡Firme! ¡Ey! Tal vez hoy estás peleando una batalla difícil. Tal vez sientes que nadie te sostiene. Pero escucha esto: aunque no puedas verlo, Dios sigue caminando contigo. La mano que no me soltó, no me soltó. Cuando estaba entre las sombras, Cristo me sostuvo. Caí, pero me levantó. Lloré y me sanó. Perdido estaba,
No fue cuando todo iba bien. No fue cuando tenía respuestas. No fue cuando me sentía fuerte. Fue cuando toqué fondo. Cuando ya no quedaban excusas. Cuando me vi tal como era. Roto, cansado, sin salida. Y fue ahí donde Cristo cambió mi vida. Corría detrás del mundo sin saber dónde acabar. Cada paso que yo daba me alejaba más y más, lleno de malas decisiones y de heridas sin sanar. Intentaba ser más fuerte, pero no podía más. Cristo apareció. Cuando toqué fondo, Él me encontró. Cuando ya no había fuerzas, Cristo me levantó. Cuando toqué fondo, todo cambió, porque su gracia comenzó. Hoy camino diferente, porque aprendí a confiar en el Dios que me sostuvo cuando no podía más. Ya no vivo entre cadenas, ni escondiendo mi dolor, porque Cristo tal vez hoy estás pasando por el peor momento de tu vida. Tal vez sientes que todo terminó. Pero escucha esto. A veces Dios empieza a levantarte justo donde tú pensabas rendirte. Cristo me levantó. Caí, pero me levantó. Lloré y me sanó. Perdido estaba, pero me encontró. Otra vez, cuando toqué fondo, me encontró. Cuando toqué fondo, me encontró. Su gracia llegó. Su gracia llegó. Cuando toque fondo, cuando toque fondo, quiero contarles algo.
Hubo un tiempo donde me alejé de todo, de mi familia, de mis principios y también de Dios. Pensé que podía hacerlo solo, pensé que no necesitaba ayuda, pero mientras más avanzaba, más perdido estaba, hasta que un día decidí volver a casa y Dios me estaba esperando. Anduve por muchos caminos que prometían libertad, pero cada paso que daba me dejaba más atrás. Llené mi vida de ruido para no escuchar mi dolor, pero el silencio en las noches me hablaba del Señor. ¡Amén! Y cuando ya cuando mi orgullo cayó, con el corazón cansado volví a buscar a Dios. Volví a casa, volví a casa, y Dios me abrazó cuando regresé. Volví a casa. Cuando regresé, no encontré reproches ni palabras de condenación, solo encontré sus brazos y su perdón. Hoy camino diferente, ya no vivo igual que ayer, porque el Dios que me esperaba me enseñó a creer. ¡Firme! Escúchame. Tal vez llevas años lejos, tal vez piensas que Dios se olvidó de ti, pero Dios no olvida a sus hijos, y mientras tú das un paso hacia Él, Él corre hacia ti. Y Dios me abrazó cuando regresé, caí y me levantó, lloré y me sanó, lejos estaba y me recibió otra vez. Volví a casa, volví a casa, volví a casa, volví a casa. Cristo vive, Cristo vive. Cristo salva. Amén. Amén. Volví a casa. Volví a casa. Dios me abrazó. Hace algunos años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí cantando esto,
no lo habría creído, porque hubo una temporada donde pensé que todo había terminado. Mis sueños, mi esperanza, mi fe. Pensé que era mi final, pero Dios estaba escribiendo un nuevo comienzo. Las cosas salieron mal, más de una vez para mí. Cada puerta que tocaba parecía decir que no. Intentaba seguir sonriendo, aunque ya no podía más, porque llevaba por dentro una tormenta de verdad. ¡Amén! Y cuando pensé abandonar, escuché una voz diciendo: no te voy a dejar. No era el final, no era el final. Dios tenía algo más preparado para mí. No era el final, no era el final. Cuando hoy entiendo muchas cosas que antes no podía ver. Cada prueba del camino me acercó más a su poder. Ahora vivo agradecido por todo lo que aprendí, porque donde vi derrota, Dios vio futuro para mí. Tal vez llegaste esta noche pensando que ya no hay salida. Tal vez piensas que tu historia terminó, pero escucha bien. Si Dios sigue escribiendo, todavía no es el final. No es no era el final. No era el final, no era el final, no era el final. Dios tenía algo más. Esta historia es real. Una noche donde ya no tenía fuerzas para seguir. Me senté solo, miré al cielo y dije: Dios, si todavía estás ahí, ayúdame. No fue una oración bonita,
no fue perfecta, pero fue sincera. Y esa noche todo comenzó a cambiar. Llevaba años escondiendo todo lo que me dolía, sonriendo frente a la gente, mientras por dentro me hundía. Probé caminos distintos, buscando tranquilidad, pero cada paso me alejaba más y más de la verdad. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi alma se quebró, de mis labios salió una oración y Dios me escuchó. No cambió todo de golpe, pero algo nuevo nació. Una paz que no tenía, poco a poco regresó. Ahora entiendo que las pruebas no me querían destruir, eran parte del camino que me acercó hasta aquí. Escucha esto. Tal vez hoy llegaste cargando problemas. Tal vez hace tiempo no hablas con Dios. Haz una oración sincera. No necesitas palabras perfectas, porque Dios escucha corazones. Hace años mi mamá me llamó muchas veces y yo no contestaba porque no quería escuchar consejos, no quería escuchar a nadie. Creía que tenía el control de mi vida, pero mientras más me alejaba, más me perdía. Hasta que una noche, cuando todo se vino abajo, recordé una frase que ella siempre decía: hijo, Dios nunca se rinde contigo. Y esa noche todo comenzó a cambiar.
haciendo lo que quería, sin pensar en el mañana, persiguiendo cosas vacías que no llenaban mi alma. Tenía amigos por todos lados, pero me sentía solo igual, porque cuando llegó la tormenta, nadie se quedó al final. Amén. Y cuando ya no pude más, Cuando todo se rompió, recordé aquellas palabras y busqué a Dios. Me volvió a encontrar, me volvió a encontrar. Aunque me alejé mil veces, Cristo fue por mí. Me volvió a encontrar, me volvió a encontrar. Y cuando estaba perdido, Cristo fue por mí. ¡Ey! No fue fácil el camino, ni cambió todo de ayer, pero algo dentro de mi alma comenzó a renacer. Hoy valoro cada día, cada paso junto a Él, porque cuando estuve roto, su amor me puso de pie. ¡Firme! Tal vez tú también te alejaste, tal vez hace años no oras, tal vez piensas que Dios ya no te quiere, pero escucha esto: Dios no abandona a sus hijos y todavía sigue buscando corazones. Me volvió a encontrar, me volvió a encontrar. Aunque me alejé mil veces, Cristo fue por mí. Caí y me levantó, y me sanó, y me sanó. y me encontró. Todos juntos. Me volvió a encontrar, Me volvió a encontrar, me volvió a encontrar. me volvió a encontrar. Cristo vive, Cristo vive, Cristo salva. Cristo salva. Amén. Me volvió a encontrar. Cristo fue por mí. Voy a contarles algo. Hace años recibí un mensaje. Lo leí muchas veces y nunca lo borré. Decía: hijo, Dios todavía tiene un plan para tu vida. En ese momento no lo creí, porque estaba roto, estaba cansado y estaba lejos de Dios. Pero un día esas palabras volvieron a mi mente y cambiaron mi historia. Y yo vivía huyendo de todo, sin querer mirar atrás, escondiendo mis heridas para que nadie las vea más.
Por fuera parecía fuerte, por dentro me estaba hundiendo. Cada día más vacío, cada noche más sufriendo. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi fuerza terminó, recordé aquellas palabras y busqué a Dios. Siguió ahí, siguió ahí. cuando yo me alejé, Cristo siguió ahí, siguió ahí, siguió ahí, esperando mi regreso. Cristo siguió ahí. No encontré un camino fácil ni una vida sin dolor, pero encontré algo más grande en la presencia del Señor. Hoy camino con propósito, ya no vivo sin dirección, porque Cristo tomó mis ruinas y les dio restauración. ¡Firme! Escúchame. Tal vez te sientes lejos, tal vez piensas que Dios ya se cansó de ti, pero Dios no abandona a sus hijos. Y aunque tú te alejes, Él sigue ahí, esperando que vuelvas. Siguió ahí, siguió ahí. Cuando yo me alejé, Cristo siguió ahí. Caí y me levantó, y me sanó, Sin rumbo estaba, y me guió. Todos juntos. siguió ahí, Siguió ahí, siguió ahí. siguió ahí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo reina. Cristo reina. Amén. Amén. Siguió ahí, Hey, hey, siguió ahí. hey, hey. Cristo siguió ahí. Hubo un tiempo donde cerré muchas puertas a mi familia, a mis amigos y también a Dios. Pensé que ya era demasiado tarde para regresar. Pensé que había cometido demasiados errores. Pero descubrí algo. Mientras yo cerraba puertas, Dios dejó una abierta para mí. Y esa puerta cambió mi vida. Me alejé buscando algo que ni yo podía explicar. Corrí detrás de 1000 caminos que no llevaban a ningún lugar. Cada caída fue más fuerte, cada noche fue peor. Y aunque sonreía por fuera, por dentro había dolor. Y cuando ya no pude más, cuando todo terminó, vi una puerta que seguía abierta. Era Dios. Sí, sigue abierta. Sigue abierta. La puerta de su amor. Sigue abierta.
donde esperaba condenación. Hoy camino diferente, con propósito y dirección, porque Cristo tomó mis ruinas y les dio restauración. ¡Firme! Tal vez alguien necesita escuchar esto. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántas veces hayas fallado, la gracia de Dios sigue disponible. Y mientras tengas vida, todavía puedes volver. Voy a ser sincero con ustedes. Hubo un día donde perdí casi todo: dinero, amistades, sueños, y lo peor, me había perdido a mí mismo. Recuerdo mirar al espejo y no reconocer a la persona que veía. Ese fue el día que toqué fondo, y también fue el día que Dios empezó a levantarme. Pasé noches sin dormir, preguntándome por qué siempre terminaba roto, aunque intentaba correr. Busqué respuestas afuera, pero no encontré la paz, porque el vacío que llevaba nadie lo podía llenar. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se cayó, en medio de mi fracaso, me encontró Dios. Me levantó, me levantó. Cuando estaba en el suelo, Cristo me levantó. No fue magia de una noche, ni un camino sin dolor, pero cada paso con Cristo me acercó a algo mejor. Hoy agradezco las pruebas que antes quise evitar, porque fueron el camino que me enseñó a confiar. ¡Firme! Escúchame, tal vez hoy estás tocando fondo,
Tal vez ya no sabes qué hacer. Yo también estuve ahí y quiero decirte algo. Cuando tú ya no puedes levantarte, Dios puede levantarte por ti. Me levanto, cuando estaba en el suelo, Cristo me levantó. Caí y me levantó, lloré y me sanó, perdido estaba y me encontró. Todos juntos, me levantó, me levantó, me levantó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo salva, Cristo salva. Amén. Amén. Me levanto, Cristo me levantó, Cristo me levantó. Me levantó. Nunca pensé que iba a contar esta historia, porque me daba vergüenza. Había llegado tan lejos de Dios que pensé que no había regreso. Recuerdo estar parado junto a una carretera, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, y entendí algo. Cuando llegas al final de tus fuerzas, Dios puede darte un nuevo comienzo. Ese fue mi kilómetro cero. ¡Hey! Había roto muchos puentes por decisiones sin pensar. Cada paso que daba solo me alejaba más y más. Llevaba heridas escondidas que no quería mostrar, pero el peso de los años ya no me dejaba avanzar. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se apagó en medio de la carretera, me habló Dios. Empecé de nuevo, empecé de nuevo. Cuando Cristo llegó, todo comenzó. ¡Ay! Empecé de nuevo, empecé de nuevo. Lo que estaba roto, ¡ay! No desaparecieron todas las batallas de una vez, pero ahora no las peleo sin la ayuda de mi rey. Hoy camino con esperanza, sin mirar atrás con temor, porque Cristo tomó mi historia y la llenó de valor. ¡Firme! Escúchame. Tal vez tú también necesitas un nuevo comienzo. Tal vez piensas que arruinaste demasiadas cosas, pero Dios es especialista en reconstruir vidas.
y donde tú ves un final, Él ve un comienzo. Empecé de nuevo. Empecé de nuevo. Cuando Cristo llegó, todo comenzó. Caí y me levantó. Lloré y me sanó. Sin rumbo estaba y me guió. Todos juntos. Empecé de nuevo. Empecé de nuevo. Empecé de nuevo. Empecé de nuevo. Cristo vive. Cristo vive. Cristo reina. Cristo reina. Amén. Empecé de nuevo. Empecé de nuevo. Todo comenzó. Hay personas que te conocen por tus errores, por tus caídas, por los momentos donde fallaste. Yo también fui así. Muchos pensaron que ya no me iba a levantar y la verdad, yo también lo pensé. Pero cuando estaba en el suelo, Cristo extendió su mano y me levantó. Perdí el rumbo de mi vida por seguir mi corazón. Tomé malas decisiones y terminé sin dirección. Cada día me alejaba más y más de la verdad, hasta que el peso en mi alma ya no me dejó avanzar. Amén. Y cuando ya no pude más, y cuando estaba perdido, su amor me rescató. Hoy camino con confianza, porque sé quién va adelante. El Dios que cambió mi historia nunca me soltó un instante. Ahora vivo agradecido por la gracia que me dio, porque donde había derrota, Cristo hizo transformación. ¡Firme! ¡Hey! Si hoy te encuentras caído, si sientes que ya no puedes seguir, escucha esto. Dios todavía levanta personas y los milagros siguen ocurriendo. ¡Del suelo! Cuando ya no tenía fuerzas, Cristo me sostuvo. Caí, pero
Cristo.